Ucrania y Alemania buscan superar sus diferencias por las críticas a la política alemana hacia Rusia antes de la guerra y por la supuesta falta de decisión del actual gobierno alemán para enviar armas a Kiev. Y ha sido la ministra de Relaciones Exteriores, la funcionaria de mayor rango del gobierno alemán, la primera en pisar Kiev en medio de la guerra. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Annalena Baerbock está en Ucrania prometiendo más apoyo económico y militar. La ministra de Exteriores también prometió a Ucrania ayuda para llevar a los criminales de guerra rusos ante la justicia. Y asesinan en Colombia al fiscal paraguayo especializado en crimen organizado y narcotráfico y lavado de dinero, Marcelo Pecci. Pecci fue asesinado durante su luna de miel en la isla colombiana de Barú. Colombia y Paraguay anunciaron investigaciones para dar con él o los responsables del crimen. Y en México, 2 reporteras del portal informativo El Veraz de Veracruz murieron por los disparos de desconocidos. Ya son 11 los periodistas asesinados en México en lo que va de este año. Alemania y Ucrania buscan superar las diferencias y lo hacen con una visita de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, a Kiev y a Bucha. Baerbock es la funcionaria más importante del gobierno alemán que visita el país desde el inicio de la invasión rusa. El gobierno ucraniano había criticado a Berlín por su reticencia inicial a suministrar armas pesadas y por sus vínculos económicos con Rusia. Pero el gobierno del canciller Olaf Scholz decidió enviar tanques y artillería al tiempo que anunció se independizará del petróleo y del gas rusos. Estos temas fueron abordados por los jefes de la diplomacia alemana y ucraniana. Escuchemos. No estamos intentando que otros países europeos intervengan. No les estamos pidiendo que envíen soldados para luchar por nosotros. No, nosotros estamos derramando nuestra propia sangre por nuestro país y por la seguridad futura y la prosperidad económica de toda Europa. Lo que sí esperamos es que los países europeos suministren toda la ayuda que necesita Ucrania. En este momento en el que su país sigue sufriendo una brutal agresión, aunque el lugar en el que nos encontramos esté más o menos en paz, los envíos de armas significan que se pudieron defender. Significan que no se cometan aún más de esos horribles crímenes de guerra que hoy pude constatar por mí misma y que tienen lugar especialmente en el este del país. Y la visita de Baerbock es vista aquí en Alemania como clave para reforzar las relaciones con Ucrania, pero entonces se dan por superadas todas las diferencias. Lo analizamos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. Paola, Baerbock pronunciaba un sentido discurso en Bucha y dentro de todo lo que dijo, lo que más quizás llamó la atención ha sido ese delineamiento judicial contra Rusia por lo que llamó los peores crímenes de guerra. ¿Hasta dónde va a llegar Alemania en este asunto? Sí, Jenny. Bueno, Baerbock lo que ha venido a decir es que es imperativo, prácticamente un deber de la comunidad internacional hacer algo al respecto y ha hablado precisamente de que esa comunidad internacional debe actuar a limpiar las responsabilidades y perseguir a los culpables. Hay que decir que no es la primera política europea que hace esta promesa. Lo cierto es que la Corte Penal Internacional ya ha estado, de hecho, sobre el terreno, recabando pruebas. Lo ha hecho junto a funcionarios de la ONU, junto a miembros de organizaciones como Human Rights Watch y hay una investigación de este Tribunal Internacional abierto prácticamente durante todo el tiempo que llevamos de guerra, pero como sabemos no es muy fácil esperar resultados tempranos, muchas veces ni siquiera resultados concluyentes en este tipo de investigaciones. Alemania, como el resto de países que ha exigido que se realice esta investigación y que ha ofrecido también su apoyo y su ayuda, puede por supuesto cooperar con la Corte, lo puede hacer de muchas maneras, ofreciendo recursos, personal, sus propios dosieres e investigaciones propias, pero lo cierto es que hablamos, como decía, de procesos que son muy largos, que a menudo ni siquiera dan los frutos que se esperan. Por lo tanto, hay que decir que esa presión, que ese apoyo público, por muy tajante que suene, tiene más un valor simbólico que un peso real en la investigación. Paola, hablemos por favor de las diferencias que enunciábamos a un principio entre Kiev y Berlín. Al presidente Steinmeier no se le quiso recibir en Kiev, digámoslo, el canciller no quiso como acto en solidaridad con Steinmeier y ha sido finalmente la ministra de Relaciones Exteriores, la primera funcionaria de alto rango del gobierno alemán quien ha visitado a Ucrania en guerra. ¿Se da entonces por superado este impasse político y diplomático?
Yo creo que se puede decir que está superado desde aquella llamada entre el presidente Frank-Walter Steinmeier y Zelensky. Sin duda, las imágenes de hoy del presidente ucraniano y la ministra, y sobre todo las palabras de apoyo, las palabras de agradecimiento, dejan claro que la herida se está cerrando, pero para que cicatrice, claramente nos queda ver las otras imágenes, las de Steinmeier y las del canciller Scholz en Kiev. Mucho se está especulando al respecto. Lo que ya parece claro es que Scholz, que dice que va a viajar a Kiev, va a esperar posiblemente a que lo haga antes el presidente. La invitación ahora es formal, pero aún no tenemos fechas. La visita de Baerbock de momento permite ganar tiempo, pero más pronto que tarde acabaremos viendo, o deberíamos acabar viendo, ese cierre definitivo de este impasse con las visitas pendientes. Paola Álvarez, muchas gracias. Y lo destacábamos en titulares, es el fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, Marcelo Petty, ha sido asesinado en la isla de Barú, próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Según informaciones de medios locales paraguayos, Petty, uno de los fiscales más importantes de Paraguay, se encontraba celebrando su luna de miel en la isla de Barú cuando unos desconocidos dispararon contra él. El director general de la Policía Nacional Colombiana, Jorge Luis Varas, aquí en imágenes, anunció el envío de efectivos al lugar de los hechos. Petty participaba como fiscal, entre otros, en el operativo Ultranza, dirigido contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Es un crimen por el que Paraguay y Colombia han anunciado acciones legales. Más detalles con quien ven, con nuestro corresponsal en Bogotá, Johan Ramírez. Johan, saludos. Y en primer lugar, ¿qué más se ha sabido de este crimen? ¿Cómo avanza la investigación? Jenny, se sabe que el crimen habría ocurrido a eso de las 10:45 de la mañana, hora local. La pareja, el fiscal Petty y su esposa, se encontraban en la playa en Barú cuando dos individuos habrían llegado por vía acuática en motos de agua, habrían descendido hasta la playa y sin mediar palabras le habrían disparado al fiscal. Fueron dos disparos, el primero impactó en el rostro del fiscal y el segundo en la espalda cuando ya estaba tendido en la arena. Esto según el relato de la propia esposa del fiscal, quien habría perdido la vida, el fiscal Petty, en ese mismo momento. También se pudo conocer que uno de los guardias de seguridad del hotel habría tratado de mediar en la situación, de intervenir, y también le habrían disparado. Sin embargo, resultó ileso, según confirmó el propio hotel. La esposa del fiscal, Jenny, dice que no había indicios de que hubieran estado en peligro. Ellos no habrían sufrido amenazas ni en Paraguay ni en Colombia, y por esa misma razón no contaban ni siquiera con un esquema de seguridad, porque se sentían en total confianza acá en Colombia. De hecho, las autoridades paraguayas han dicho que no tenían conocimiento de que el fiscal se encontraba en Colombia. Lo mismo ha sido confirmado por la propia embajadora de Paraguay en Bogotá, quien dijo que no había sido notificada de la presencia del fiscal acá en el país, algo que seguramente obedecía a razones de mantener la privacidad, pero que al mismo tiempo seguramente le impidió contar con un esquema de seguridad que habría protegido su vida. Ya las investigaciones están en curso, Jenny, y es lo que sabemos por lo pronto en relación a este hecho que conmociona, por supuesto, al país y a toda la región, claro. Realmente un hecho muy lamentable. Johan, ¿qué implica la muerte del fiscal Marcelo Petty con toda su carrera para la lucha contra el crimen organizado en la región? Pues implica un duro golpe para la justicia, como tú bien dices, Jenny, de la región, porque esto es un crimen que no solamente afecta a Paraguay. Es bien sabido que el fiscal Petty estaba adelantando varias investigaciones contra organizaciones de crimen organizado en toda la región. Es un duro golpe, pero al mismo tiempo esto es algo ambiguo, ¿no? Porque si por un lado, por supuesto, intimida al sistema judicial, no solamente paraguayo, sino de toda América Latina, también creará nuevas alianzas entre los sistemas de justicia para luchar contra el crimen organizado. De hecho, ya se inició una investigación binacional entre Colombia y Paraguay para tratar de dar con los responsables, y ya se ha pedido también a las autoridades de Estados Unidos a través de la embajada estadounidense acá en Bogotá para que también se unan a estas investigaciones, dado que las pesquisas que llevaba adelante el fiscal Petty también buscaban dar con los responsables del tráfico de drogas, de toneladas de droga a territorio estadounidense, así como también a territorio europeo. Esto quiere decir que seguramente esta alianza, que en principio es binacional, podría terminar conduciendo a una alianza entre países de la región para tratar de dar con los responsables de este hecho y continuar luchando contra el crimen organizado en la región. Johan Ramírez, muchas gracias por tu trabajo en Bogotá.
Y vamos ahora rápidamente a cambiar de asunto. Interesante lo que ha pasado en economía y las criptomonedas con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Y como en el último tiempo, el protagonista cuando hablamos de criptomonedas, concretamente de Bitcoin, es El Salvador, país cuyo presidente, Nayib Bukele, ha anunciado que ha adquirido 500 Bitcoins por un valor de $15.400.000. Y esto es un precio a la baja, lo que se llama una compra en dip, una compra al chapuzón, con la criptomoneda más popular del mundo, perdiendo más de un 15% de su valor solo en los últimos 5 días. El Bitcoin vale además ahora mismo menos de la mitad de su máximo histórico de septiembre pasado. También cayeron en consecuencia los bonos del gobierno de El Salvador, que cotizan a un 40% de su valor nominal, reflejando las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago del país centroamericano cuando caduque el próximo pago de su deuda en enero del año próximo. La agencia calificadora de riesgo Moody's redujo la semana pasada por segunda ocasión desde hace un año la calificación de El Salvador ante la posibilidad de un impago de su deuda soberana y la falta de lo que llamó un plan creíble. Todo esto pone en riesgo las de por sí frágiles finanzas del país centroamericano. Y de esto hablamos, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera, Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, Ana, antes que nada, explícanos, por favor, qué es lo que está pasando con el Bitcoin. El Bitcoin llegó a su pico de valor por $68.000 en unidad en noviembre y desde entonces ha caído. ¿Qué otra cosa ha caído desde noviembre? El Nasdaq. Esto es lo que está pasando. El Bitcoin se está haciendo una correlación con todos los activos financieros, sobre todo de alto riesgo. Está teniendo la misma evolución que las bolsas y por eso ha bajado tanto. Ahora mismo el Bitcoin no se está configurando como el refugio de la inflación que se decía que iba a ser. Está teniendo problemas para digerir que va a haber menos liquidez en los mercados y está ahora mismo en manos de unas personas que están bastante nerviosas con la evolución de la moneda. En estos momentos, ayer perdió un 10% de su valor y se explica porque hay un emisor de una criptomoneda que se llama criptomoneda estable, TerraUSA, que ha perdido la paridad con el dólar. Esto es un fenómeno que es muy preocupante. Ahora mismo el 40% de los tenedores de Bitcoin han perdido el valor que tenían, han perdido dinero. Y cuéntanos, Ana, refiriéndonos a El Salvador concretamente, ¿cuál es la situación en relación con el Bitcoin, que es moneda de circulación legal ahí en el país centroamericano? Sí, Bukele dijo que el Bitcoin iba a ser su gran apuesta, lo dijo en septiembre y desde entonces ha estado comprando Bitcoins. Ayer compró 500 unidades más y Bloomberg, la agencia de Bloomberg, considera que puede haber perdido de momento un 28% de su valor. La moneda Bitcoin se adoptó por Bukele para procurar una estabilidad financiera, eso decía, a su población, y se le dio una cartera de Bitcoins que la mayor parte de la población ahora mismo no está usando. El problema que tiene además es que la gestión financiera de sus cuentas públicas es tan de alto riesgo que el Fondo Monetario Internacional no le está concediendo el préstamo que había solicitado y la deuda se está cayendo en los mercados. Tanto es así que su desplome es el segundo comparable al de Ucrania. Un experimento en política monetaria del que está todo el mundo atento en El Salvador. Ana Nieto en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Desde hace años, los cárteles criminales como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, cárteles mexicanos, compran cocaína de las bandas colombianas, pero ahora están aumentando su presencia en este país sudamericano para asegurar la producción y distribución. También experimentan con la planta de coca y su rendimiento para aumentar la producción sin aumentar la superficie de cultivo. Hasta hace poco estos agricultores recolectaban hojas de coca 3 veces al año. Ahora duplican esa cantidad. Actualmente los cárteles mexicanos de la droga están más del lado de los cosechadores. Buscan cepas mucho más fértiles y pagan por adelantado a los agricultores a través de sus representantes. Por primera vez en muchos años, los cultivadores de coca en la región tienen el dinero al contado y muchas veces por anticipado.
porque la capacidad de mover el dinero, que lo mueven en efectivo desde Cúcuta al Catatumbo, es inmensa. Los cárteles disponen del dinero para que muchos agricultores de la región se dispongan a cumplir con la demanda que les exigen, y parece funcionar. El rendimiento medio anual de hoja de coca cultivada por hectárea ha aumentado. Buenas noticias para los cárteles, pero más presión sobre los campesinos. Quien tiene el control de las áreas de cultivo y de los laboratorios y puede cumplir con la demanda, pues ese es el que mantiene la relación con los mexicanos. Algunos agricultores experimentan con nuevas semillas, unas variedades especialmente fértiles financiadas por los cárteles, que también subvencionan laboratorios y almacenes desde donde coordinar los envíos, y zonas portuarias con acceso al Océano Pacífico. Pero con el aumento de las ganancias también crece la violencia. No total del Estado. Y no solamente de ahora, es a través de todos los tiempos. Esto tiene unas raíces enormes, porque el gobierno ha sido permisivo, el Estado ha sido permisivo con las familias pobres. La falta de oportunidades y de presencia policial juegan en favor de los cárteles. Su dinero constituye para los agricultores una fuente de ingresos muy necesaria y en muchos casos irrechazable. Tenemos más temas con Jenny Pérez. Y un tema muy amargo, Andrés, porque México saca otra vez las cuentas de los más recientes asesinatos de periodistas y mujeres en el país. Sucedió este lunes en el estado de Veracruz. Allí 2 periodistas fueron agredidas a palazos, provocándoles la muerte. El doble crimen ocurrió apenas 4 días después del homicidio de otro reportero en Sinaloa. Ya son 11 los profesionales asesinados en 2022, en una cifra récord a nivel federal y que deja también en evidencia, y sobre todo, el fracaso del Estado mexicano en la protección de los informadores y en la administración de justicia en México. El periodismo mexicano se desangra. 2 periodistas asesinadas en el estado de Veracruz, al este del país, son las víctimas número 10 y 11 en lo que va de año. Indignación e impotencia. Este grupo de periodistas protestaba por la muerte del informador Luis Enrique Ramírez hace 4 días en Sinaloa, cuando les llegó la noticia del doble homicidio en Veracruz. Mucho el enojo, la indignación, la impotencia. Entonces vemos que este es un remolino, o sea, los crímenes contra quienes ejercen la libertad de expresión se siguen dando prácticamente todos los días. Yesenia Mollinedo, directora del portal de noticias El Veraz, y Sheila García, reportera de ese sitio, fueron baleadas en el municipio de Cozoleacaque. El doble crimen se produjo luego de que el pasado jueves fuera asesinado Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate en el estado de Sinaloa. Ahora, las autoridades intentan determinar si el crimen estuvo ligado al trabajo de las víctimas, una labor que, según asociaciones privadas, se dificulta en zonas con amplia presencia del crimen organizado, como en Veracruz. Una ola de crímenes y un rotundo fracaso del ejecutivo del izquierdista López Obrador, que promete que no habrá impunidad, pero que no logra acabar con la violencia. Es muy lamentable que eso esté reflejándose en una situación y en una sociedad que tanto se presume ser democrática. Esto va en sentido completamente contrario y es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas, porque desde que asesinaron a los primeros periodistas en enero exigimos a las autoridades que nos dieran respuesta, mejores medidas de protección, y desde esos compañeros hasta hoy, que ya es el mes de mayo, no vemos que paren. Unos 150 periodistas fueron asesinados desde el año 2000 en México, según Reporteros Sin Fronteras, uno de los países más peligrosos para la prensa. Y a todo esto, en México se celebra también este 10 de mayo el Día de las Madres, y miles de mujeres protestaron en las calles contra la ineptitud de las autoridades para investigar y para encontrar a sus hijos desaparecidos. Más de 100.000 personas se encuentran desaparecidas en el país, un fenómeno que Naciones Unidas describe como una tragedia humana alimentada por una absoluta impunidad. En esta escalofriante cifra figuran más de 24.000 mujeres, más de la mitad menores de edad. Y las madres denunciaron la indiferencia de las autoridades y protestaron también por la desprotección en la que se encuentran las mujeres. Tan solo en 2021 se registraron 3.751 feminicidios. Un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día en México.
Y la iniciativa Cuartos Vacíos ofrece rentar simbólicamente las habitaciones de jóvenes desaparecidas en México. Muchas madres financian así la búsqueda de sus hijas con las que esperanza de que alguien tal vez les reconozca y dé con su paradero. Esta es la historia de María Elena y de su hija, Nimbe. El informe de Aitor Sáez. Cada mañana María Elena caminaba hasta la parada del bus para dejar a su hija Nimbe en el transporte que la llevaba a la escuela donde cursaba bachillerato. El 30 de mayo de 2019 se subió al bus y nunca más la vio. Su madre ha seguido recorriendo esas 4 calles, pero desde hace 2 años pegando carteles para encontrar a la joven desaparecida con 18 años. Ante una búsqueda sin avances, María Elena se siente identificada con el caso de Devani Escobar, el asesinato de la joven de Monterrey que puso de relieve la desidia institucional frente a la violencia feminicida. La negligencia de la investigación, o sea, todo lo que nosotros hemos pasado se dio a conocer en las cámaras. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho revisión 2, 3, 4 veces y no hayan encontrado nada? Y de repente, ¡pum!, aparece un cadáver. El cuarto de Nimbe sigue intacto, como el de más de 24.000 mexicanas desaparecidas, más de la mitad menores de edad. Una habitación repleta de objetos personales que se puede rentar de manera simbólica para ayudar a María Elena a encontrar a su hija. Es parte de la iniciativa Cuartos Vacíos, lanzada recientemente por la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos para que los donativos lleguen directamente a las familias. Su fundadora, María Elena Solís, nunca pierde la esperanza porque ha encontrado a unas 5.000 personas desde el año 94, cuando su hija desapareció durante 50 días. Ya que en el momento que se está publicando los cuartos y que están en todas las redes sociales, alguien de todos los millones de personas que ven puede saber a dónde se encuentre y el poderla recuperar. El tercer objetivo es enseñarle al público que esto es una realidad. Una quinta parte de las desapariciones de mujeres en el país suceden en el Estado de México, de donde es Nimbe, entidad también con más feminicidios, 29 en lo que va de año. Una violencia contra las mujeres desbocada que ha obligado a activar 2 alertas de género en el Estado. El instrumento preventivo no ha terminado de funcionar en vista de unas cifras que se mantienen graves e inocultables. Así lo reconoce la encargada del Gobierno para su erradicación, Fabiola Alanís, que cuestiona la eficacia en la procuración de justicia en algunos estados y el papel de las policías municipales. Tienen mucho que hacer y tienen que cumplir con esa responsabilidad. Falta mucho por hacer en ese sentido, que no deleguen la responsabilidad en las autoridades federales y estatales. Hay otras fiscalías que se han resistido, que tenemos dificultades de comunicación, de coordinación, que van más lentas. El programa integral para la prevención entró en vigor este año, pero debería haberse implementado desde 2019. La renta de su habitación sirve al menos a su madre para imprimir los carteles de búsqueda y sobre todo para recordarla. Entonces, pues estamos promocionando de los cuartos vacíos, de cómo eran las jóvenes, qué planes tenían, su plan de vida, cómo era su día a día, las jóvenes que estudiaban, sus sueños, sus ilusiones. Todo para que esos cuartos algún día dejen de estar vacíos. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, buscará la reelección en 2023. Así lo declaró el propio Fernández en una entrevista a la televisión española. Fernández también descartó un conflicto interno de su gobierno y aseguró que su enemigo no es su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino Mauricio Macri. Fueron parte de las primeras declaraciones a la prensa española tras reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. El presidente de Argentina calificó el encuentro con el jefe del gobierno español como fructífero y cálido. El mandatario argentino busca promover inversiones y exportaciones de alimentos y gas licuado a Europa, mercados fuertemente afectados por la guerra en Ucrania. Este miércoles se entrevistará aquí en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Mucho más ha pasado este día en el mundo, lo revisamos en el siguiente resumen de noticias.
En Washington, la Casa Blanca aseguró que no ha habido un cambio de postura a la decisión del gobierno de Joe Biden de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con no asistir si no son invitados todos los países de la región. Elon Musk aseguró que podría levantar la prohibición sobre la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, si logra cerrar su compra de Twitter. El hombre más rico del mundo calificó dicho veto como una decisión moralmente mala. La red social dejó inoperativo el perfil de Trump después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio estadounidense por el temor a que pudiera incitar a más violencia. Y vamos ahora a la historia deportiva del día. El Manchester City de Pep Guardiola llegó a un acuerdo para fichar al delantero noruego del Dortmund, a Erling Haaland, uno de los jugadores más cotizados en el mundo del fútbol. Y sin embargo, la última cláusula de la rescisión que había acordado el club alemán permitió al club inglés llevarse a Haaland por solo 60 millones de euros. Erling Haaland es una máquina de hacer goles. Un delantero que combina velocidad, fuerza y habilidad con resultados impresionantes. Y aunque no se lo hayan dicho, su fichaje por el Manchester City hace tiempo que parecía inevitable. ¿Es cierto que está dispuesto a fichar a Erling Haaland? No voy a responder a esa pregunta. No tiene nada que decirle a Erling Haaland. ¿Qué opina sobre él como delantero? Sin comentarios. Haaland también había atraído el interés de equipos como el Real Madrid y el Barcelona, y no es de extrañar. Ha metido un promedio de un gol por partido en el Dortmund, en 88 partidos, 85 goles y 23 asistencias. Con estas cifras estaba más que claro que algún equipo acabaría fichándolo. Las especulaciones sobre su futuro acabaron generando tensiones entre el club y el jugador. Lo único que quiero es jugar al fútbol, pero me presionan para que tome una decisión sobre mi futuro, así que eso significa que tengo que tomar una decisión pronto. Haaland sigue los pasos de su padre Alf Inge, que también jugó en el Manchester City. Aunque Haaland Jr. costó bastante más. Aunque su precio estaba en los 60 millones de euros, algunos dirían que es una ganga, teniendo en cuenta que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y solo tiempo para despedirnos y agradecer su sintonía y su confianza. Somos Deutsche Welle, en directo para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.